Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión del ciclo Encuentros de Diálogo, Religión y Política que realizamos en la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino Iberoamericano desde hace varios años, 2 o 3 veces cada año. En este caso, la segunda y última reunión del año se va a dedicar a un tema de candente actualidad e interés, que es el tema de las relaciones Vaticano-China en la actualidad, tal vez con alguna referencia a su pasado más lejano, que casi podría remontarse a las épocas de los primeros misioneros que fueron a China. Ha sido una historia larga, interesante para nuestro tema, porque es un caso claro de utilización religiosa de la política y utilización política de la religión por parte de ambos poderes, en algún caso al comienzo del Imperio Chino y el Vaticano, o por lo menos grupos del Vaticano que estaban interesados en la relación con China, como el caso de los jesuitas, y luego en la actualidad el Vaticano actual y el gobierno chino actual. Tenemos como un invitado especial que nos va a hablar de este tema al doctor Jorge Malena, en cuyo currículo súper resumido voy a leer para que ustedes tengan una idea de la personalidad a la que vamos a escuchar. El doctor Jorge Malena es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres y licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina. Director de la carrera Estudios sobre China Contemporánea de la Universidad de El Salvador, director del Programa Ejecutivo de China Contemporánea de la Universidad Católica Argentina y coordinador del Grupo de Trabajo sobre China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Profesor titular de materias referidas a China en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, la Universidad de El Salvador, la Universidad Católica Argentina y las Universidades Nacionales de La Plata, Córdoba y Lanús. Profesor invitado de la China Foreign Affairs University. Miembro del Comité Nacional para el Asia-Pacífico, que pertenece a la Cancillería Argentina, y de la Asociación Mundial de Estudios sobre China, perteneciente a la Academia China de Ciencias Sociales. En el año 2013 recibió el Special Book Award of China por su trayectoria de enseñanza e investigación sobre China, que es el primer latinoamericano en recibirlo. Tengo el gusto personal de conocer al doctor Malena hace varios años, cuando en otra institución, a la cual también solemos aportar otros de los presentes, que es el Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER. Él ha participado hablando sobre China en uno de nuestros simposios. Su trabajo está publicado y damos fe de que es una persona que no solamente tiene un gran conocimiento sobre los temas específicos de la historia, la política, la economía sobre todo de China y sus relaciones con América y con Argentina, como lo indica el lugar desde donde él habla, que es esto que acabamos de leer, sino que también es una persona con mucha objetividad y con mucha ecuanimidad para juzgar las situaciones que se presentan cuando nos encontramos frente a una cultura tan diferente como la china. Para los auditores, para los oyentes, muchas veces resulta difícil la comprensión y es necesario una dosis suplementaria de paciencia y también de modo de encarar para hacer comprensible a los occidentales cosas que desde nuestra perspectiva nos parecen raras, inaceptables, pero que si no logramos entenderlos no avanzaremos nunca en una relación con ellos. De modo que bienvenido, Jorge, va a ser un gusto escucharlo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Lertora, gracias a todas por estar aquí presente. Valoro mucho la invitación y es un gusto para mí compartir estos minutos de reflexión sobre un tema de tanta actualidad. Dando comienzo entonces a la exposición para entrar en tema, en lo referido a unos antecedentes históricos vinculados con el ingreso del cristianismo a China. Bueno, en primer término, cabe destacar que ya en el siglo VIII después de Cristo tuvo el lugar el ingreso del cristianismo a China,
a través de monjes nestorianos procedentes de Persia. En esta ocasión gobernaba China la dinastía Tang, que se caracterizó por su expansión territorial en dirección oeste. Casualmente los actuales territorios al noroeste y oeste de China fueron incorporados durante la época de esta dinastía Tang, que gobernó al país entre los siglos 7 y 9 después de Cristo. A continuación, cabe destacar como otro hito de importancia el ingreso de franciscanos y dominicos en el siglo XIII después de Cristo, y esto tuvo que ver con que en aquel momento gobernaba la dinastía mongola en China, y a los mongoles les interesaba el reconocimiento diplomático del exterior. Como en aquel momento ya tenía una plena vigencia la llamada Ruta de la Seda, los contactos con Europa estaban ampliamente desarrollados. Recordemos que casualmente esta es la etapa en que Marco Polo llegó a China, y fue así entonces que en esta vinculación con Occidente en general y con la Iglesia Católica en particular llegaron los primeros monjes mendicantes. Un tercer hito es en el siglo XVI el ingreso de los jesuitas, en este caso específico a partir de la labor realizada por Matteo Ricci, que ingresó a China en 1580, alentado por la labor que había desarrollado San Francisco Javier, tanto en la India como en Japón. Cabe destacar en lo que hace a la obra de Matteo Ricci, que él permaneció 30 años en China hasta su muerte en el año 1610, y su labor no solo religiosa, sino también de compartir conocimientos científicos con el emperador de China, significó que él fuese el primer extranjero autorizado por el emperador de ser enterrado en territorio chino. Al día de la fecha existe la tumba de Matteo Ricci, a pesar de todos los avatares en la historia política de China, y paradójicamente esta tumba se encuentra en un jardín que en la actualidad es el patio trasero de la escuela del Partido Comunista de China en Pekín, ¿no? Uno puede visitar la escuela del partido y si sigue caminando llega a la tumba de Matteo Ricci. Pero bueno, más allá de este detalle, también para contar aquello que quizás no es tan agradable a nuestros oídos, en el siglo XVII tuvo lugar por choques entre franciscanos por un lado y jesuitas por el otro, la llamada controversia de los ritos. Los franciscanos, incluso con apoyo de los dominicos, acusaron a los jesuitas de apartarse de la ortodoxia en materia de práctica de los ritos e incluso de enseñanza de la religión, porque la estrategia que habían utilizado los jesuitas a partir del propio Matteo Ricci había sido la de tener en cuenta la cultura local para poder enseñar de mejor manera la religión. Esto significó una crisis en lo que hace a la labor de la Iglesia Católica, que llegó a oídos del emperador, y fue por eso que pocas décadas después tuvo lugar la prohibición del ingreso de religiones, lo cual incluyó al catolicismo en China. Finalmente, en el siglo XIX tenemos el último hito, que fue, digamos, a caballo de la irrupción del imperialismo occidental en China. Como ustedes conocen, en 1839 tuvo lugar la Guerra del Opio, que implicó la apertura forzada de la economía de los puertos de China a partir de la agresión inglesa, lo cual dio cabida a lo que en la historiografía china se llama el siglo de los tratados desiguales. Bueno, en ese contexto, además, digamos, de la agresión imperialista, digamos, en
en China tuvo lugar una cuarta etapa de ingreso del cristianismo en general y del catolicismo en particular, al punto tal de que luego, al tener lugar en 1850 la llamada rebelión Taiping, aquellos chinos que se levantaron contra el gobierno imperial, el líder se decía estar inspirado en el mensaje evangélico de Jesucristo. Y luego también en lo que fue la rebelión Boxer a fines del siglo XIX, los chinos que se rebelaron, esta vez fue el caso contrario, no fue inspirados en la religión, sino que los primeros objetivos que atacaron los rebeldes fueron las legaciones extranjeras y particularmente las iglesias, los templos cristianos, porque la percepción que ellos tenían era de que la religión era uno de los medios a partir de los cuales tenía lugar la opresión occidental de China. Tomando ya antecedentes más próximos, tenemos que tener en cuenta que en 1912 cayó la dinastía Qing, que fue la última dinastía de la historia de China, y se proclamó la República de China. En el marco de esta república, que estaba gobernada por el Partido Nacionalista o Kuomintang, en 1921 se creó el Partido Comunista de China. Y un año después comenzaron los contactos oficiales entre esta Nobel República de China y la Santa Sede. Fue así entonces que ante la existencia de dos partidos antagónicos, como era el Partido Nacionalista en el poder y el Partido Comunista en la oposición, que en 1927 comenzó la Guerra Civil en China. Mientras tanto, en 1942 llegó el establecimiento formal de lazos, específicamente relaciones diplomáticas, entre el Estado Vaticano y la República de China. Y finalmente, en 1949, como consecuencia de la victoria del Partido Comunista en la Guerra Civil China, Mao Zedong proclamó el establecimiento de la República Popular China, lo cual implicó que los nacionalistas derrotados se establecieran en la isla de Taiwán. Fue así entonces que las primeras cuestiones políticas en la era contemporánea que se presentan en esta relación entre el Vaticano y China es dónde establecer la representación de la Santa Sede. Y esto obedece a ese dilema que se presenta ante lo que fue el traslado de las autoridades nacionalistas a Taiwán, donde ellos formalmente proclaman a la República de China en Taiwán, y por otro lado lo que era la búsqueda de reconocimiento diplomático de la nueva China, es decir, más específicamente la República Popular China. En esos primeros años, en esa primera década de la República Popular China, el presidente Mao lleva a cabo una serie de campañas para asegurarse del control del territorio, y es por ese motivo que la Iglesia Católica se ve afectada por estas campañas, y en líneas generales se presentan tres alternativas: que se disuelve la Iglesia Católica, que se exilia o que pasa a la clandestinidad. Y este es un dato no menor, porque casualmente estos sectores que pasaron a la clandestinidad fueron el germen de la Iglesia Católica tal como nosotros la conocemos, en el sentido de no estar afectada ni controlada por el Partido Comunista. En 1951 tuvo lugar un hecho interesante, en el sentido de que el nuncio fue expulsado por el gobierno chino, acusado de ser parte de un complot para asesinar a Mao. Entonces, ante esta decisión
que tomó el gobierno chino, desde la Santa Sede se decide trasladar la sede diplomática a Taipei. Este es un dato no menor porque significa que por poco más de un año la sede diplomática se mantuvo en la República Popular China, ¿no? Es decir, ellos no se fueron de inmediato con los nacionalistas a Taiwán, sino que se quedaron en el continente chino y recién cuando tuvo lugar la expulsión del nuncio fue que se trasladó la sede diplomática a Taipei. En 1957, ante el fin de la Iglesia Católica en China, Mao proclama el establecimiento de una nueva iglesia, a la cual le dio en llamar hasta el día de la fecha, se llama así, la Iglesia Católica Patriótica de China, lo cual implicó la existencia de dos iglesias católicas, una subterránea, una clandestina, que era la que no se disolvió ni se exilió ante la revolución comunista, por un lado, y por el otro lado, esta iglesia creada por el Partido Comunista. En la creación de esta iglesia influyó la opinión de Zhou Enlai, que era primer ministro de Mao. Mao tenía una postura radical, él no quería que hubiese ningún tipo de religión en la Nueva China y por lo tanto ningún tipo de iglesia, pero Zhou Enlai sugirió que para dar al mundo la imagen de que no solo el pueblo chino se había liberado del imperialismo, del feudalismo, del capitalismo, sino que también el pueblo chino podía practicar libremente la religión, era necesario mantener iglesias. Entonces, en ese contexto se siguió la sugerencia de Zhou Enlai de crear iglesias nacionales. La particularidad de esta iglesia es que rechazaba la autoridad del Vaticano y que juraba lealtad al Partido Comunista de China. Otro hito interesante es que en 1971 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció a la República Popular China como el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas, lo cual en el ámbito diplomático implicó la retirada de la República de China en Taiwán de la ONU, el ingreso de la República Popular y en lo que hace al tema que nos interesa puntualmente, bueno, el Vaticano, tomando nota de esta decisión de la comunidad internacional, cambió el rango de su representante en Taipei. Dejó de ser el embajador del Vaticano ante el Taipei y pasó a ser un encargado de negocios, el que estaba a cargo de la representación. Luego, ya una vez muerto Mao en 1976 y llegado al poder Deng Xiaoping en 1978, comienza una nueva etapa. Como todos sabemos, en diciembre del 78 Deng lanza la llamada política de reforma y apertura, que por sobre todo fue económica, no fue una apertura política, pero que trajo aparejado algunos beneficios para la práctica de la religión, ya que en 1982, ante la reforma de la Constitución Nacional de China, se establece que el ejercicio privado de la religión está autorizado y de esa manera entonces se abre la puerta para que durante los años del gobierno de Deng Xiaoping y a posteriori los líderes llamados post-denguistas, es decir, Jiang Zemin, Hu Jintao y en cierta medida el actual presidente Xi Jinping, floreciera en China la sociedad civil, lo cual hizo posible un auge de la actividad religiosa. Este auge se evidencia en el caso específico de la Iglesia Católica, que en el caso de la Iglesia Católica Patriótica haya, según el censo oficial, aproximadamente unos 7 millones de fieles, mientras que en el caso de la Iglesia clandestina, si bien obviamente no hay un censo oficial,
pero por las estimaciones que han hecho think tanks privados internacionales, la cifra de fieles estaría alrededor de 4 millones de personas. En esto, reitero, influyó mucho el florecimiento de la sociedad civil a partir de la existencia de un liderazgo reformista en China. Pero también, para que nuestro análisis sea integral y equilibrado, hay que reconocer que, a pesar del auge de la actividad religiosa, principalmente 3 obstáculos existieron y hasta hace poco han existido en lo que hace al lazo con la Iglesia Católica. En primer lugar, evidentemente, la existencia de 2 iglesias, que esto por sobre todo trae aparejado el inconveniente de la designación de las autoridades religiosas, ya que en el caso de la iglesia clandestina, el Vaticano reconoce la entidad de los obispos, de los sacerdotes, a partir del principio de sucesión apostólica, mientras que en lo que hace a la Iglesia Católica patriótica, es el Partido Comunista el que designaba a las máximas autoridades, a partir de lo cual se generaba entonces la rispidez con el Vaticano, ya que el Vaticano desconocía a estas autoridades e incluso los había acusado en algunos casos de excomulgación. También cabe destacar como segundo obstáculo que el Vaticano mantuvo el reconocimiento diplomático de la República de China en Taiwán, lo cual dificultó todo tipo de diálogo y la búsqueda de una solución a este problema de la existencia de 2 iglesias y de la designación de las autoridades religiosas. Y en tercer término, también otro obstáculo ha sido lo que las autoridades chinas llaman atentar contra la seguridad del Estado, que en definitiva significa llevar a cabo una militancia en contra del Partido Comunista de China. Ya entrando al tema que más nos interesa, que tiene que ver con la firma del acuerdo de septiembre de este año y que genera esta reunión, bueno, tenemos que destacar que en el año 2007 el Papa Benedicto XVI publicó una carta a los católicos de China en donde él hizo alusión a que no podía buscarse una solución a estos 3 obstáculos si existía un conflicto con las autoridades civiles de China. Es decir, que con esta carta Benedicto XVI procuró establecer un diálogo, iniciar un diálogo con el gobierno de China. A posteriori, en el año 2010, en ocasión de cumplirse los 400 años de la muerte de Matteo Ricci, tuvieron lugar actos conmemorativos tanto en el Vaticano como en la capital china. En el caso de aquellos que tuvieron lugar en el Vaticano, se hizo presente el embajador de China ante Italia. En el caso de los que tuvieron lugar en Beijing, estuvieron presentes las más altas autoridades nacionales del país e incluso los actos fueron transmitidos en vivo por la televisión oficial. Ellos en China dieron un fuerte mensaje con lo que es la labor de la Iglesia Católica en el país, y en particular la labor de los jesuitas a partir de la llegada de Matteo Ricci, al punto tal de que se inauguró también en 2010 lo que se llama el Monumento del Milenio, en donde se reconocen a las 100 personalidades que más contribuyeron con el desarrollo de la civilización china. Y de estas 100 personas, solo hay 2 que son extranjeros, uno es Marco Polo y el otro Matteo Ricci, porque ellos dicen que a Matteo Ricci le cupo traer Occidente a China, mientras que a Marco Polo, según la visión china, le cupo llevar China a Occidente, ¿no? Entonces, por eso fue una señal muy importante que, como podemos empezar a imaginar, al llegar al poder a
bueno, el poder, si lo podemos así decir, en el año 2013 a un jesuita, al papado, ¿no es cierto? Para los chinos fue algo muy relevante y algo para tener en cuenta. De allí entonces es que en el 2013, ante la elección del cardenal Bergoglio como sumo pontífice, la Cancillería china formalmente se expresó diciendo que saludamos la elección del obispo de Argentina y esperamos que bajo su liderazgo la Iglesia pueda colaborar con China haciendo esfuerzos para crear condiciones favorables que permitan mejorar las relaciones entre ambas partes. También hay que destacar que en marzo del 2013 Xi Jinping fue elegido presidente de la República Popular China. Es decir, como que fue la llegada al poder de estas dos personalidades y entonces no solo el partido, sino Xi como secretario general del Partido Comunista tomó nota de la existencia de un papa de origen jesuita e incluso el origen argentino fue muy importante, de ahí la referencia en el comunicado de la Cancillería china. Luego tenemos que en el año 2014 el Papa Francisco visitó Corea del Sur y a lo largo del periplo llevó a cabo un sobrevuelo del espacio aéreo de China que fue autorizado por el gobierno chino, que es un dato no menor porque, para dar un ejemplo, en 1995 el gobierno chino no permitió el sobrevuelo que deseaba hacer Juan Pablo II en viaje al lejano oriente, y aprovechando entonces este sobrevuelo, el Papa Francisco envió un telegrama de salutación al pueblo chino. Llegamos entonces finalmente al acuerdo del 22 de septiembre de este año, del cual voy a presentar los principales puntos que por sobre todo tienen que ver con los tres obstáculos antes mencionados. En primer término, que ambas partes se comprometen a mantener comunicaciones y mejorar las relaciones, lo cual obviamente abre las puertas a que se puedan solucionar los temas no resueltos en el acuerdo, porque los tres obstáculos no fueron solucionados, pero sí uno de ellos, que es el más interesante, que tiene que ver con la división entre las dos iglesias, ya que el gobierno chino reconoció al Papa como el líder religioso de los católicos de China. Asimismo, se acordó un mecanismo de designación de los obispos que consiste en que el gobierno chino propone una serie de candidatos, el Papa elige a los obispos y finalmente el gobierno chino aprueba o veta la elección, que en líneas generales lo que se espera es que sean aprobados del momento que fue el propio gobierno chino el que propuso a los candidatos. Se omitieron en este acuerdo la cuestión del reconocimiento diplomático a la República Popular, es decir, que hasta el momento el Vaticano sigue reconociendo a la República de China en Taiwán, y tampoco se trató, al menos incluyéndolo en este acuerdo, la cuestión de los atentados contra la seguridad del Estado, es decir, que son temas que quedan pendientes y que ambas partes, a partir de las comunicaciones oficiales que son reconocidas, tienen lugar, se comprometerían a solucionar. Quiero destacar aquí el comentario del vocero del Vaticano sobre este acuerdo. El obispo Greg Burke hizo referencia a que el mismo es un acuerdo pastoral, no es político, que permite a los fieles tener obispos en comunión con Roma que son reconocidos por las autoridades chinas. Es decir, aquí por sobre todo se ha solucionado el obstáculo vinculado con la existencia de dos iglesias y con la designación de las autoridades eclesiásticas. A partir de aquí entonces, ¿cuáles fueron los hechos más relevantes con relación a China, pero también aquellos que tienen que ver con Corea del Norte, puesto que la cuestión de Corea del Norte fue parte también de la invitación de que me sugirieron hacer una referencia al mismo? En primer término, en lo que hace a China,
el obispo emérito de la diócesis de Hong Kong, Joseph Sen, se expidió formalmente, que tuvo estado público, diciendo que el acuerdo es una traición y una rendición y que se está entregando el rebaño al lobo, ¿no? Es decir, no se esperaban voces críticas, pero sí provinieron de la propia iglesia, en este caso de Hong Kong, que recordemos Hong Kong fue devuelta por el Reino Unido en 1997 y desde aquel momento es una región administrativa especial de la República Popular China. Luego tenemos que a fines de septiembre, o sea, pocos días después de llegado este acuerdo, las autoridades de la Iglesia Católica Patriótica de China juraron lealtad al Partido Comunista. Es decir, que es una suerte de palo en la rueda, porque si el propio gobierno chino, a partir del acuerdo, reconoció que el Papa es el líder religioso de los católicos de China, esta decisión tomada por la Iglesia Católica Patriótica va en contra de ese acuerdo. La lectura que puedo hacer y que coincide con otros autores que se dedican al tema es que, bueno, ante la presión, ¿no es cierto?, que implica las consecuencias de este acuerdo, los líderes religiosos en China, por lo menos de la iglesia oficial, buscaron no despegarse del Partido Comunista. Y un tercer hecho, más reciente, en octubre de este año, fue que dos iglesias en dos provincias, digamos no de las más importantes, pero sí de dimensión media en China, bueno, por orden de las autoridades provinciales, dos iglesias fueron demolidas. Es decir, que si está teniendo lugar un diálogo entre los dos gobiernos, que tenga lugar la demolición de iglesias es algo que va en contra del espíritu del acuerdo. Y lo que hace a la cuestión de Corea del Norte, también en octubre de este año, bueno, ante lo que fue la visita al Vaticano del presidente de la República de Corea, es decir, de Corea del Sur, este presidente, Moon Jae-in, entregó una carta al Papa, escrita por el presidente de la República Democrática Popular de Corea, es decir, lo que conocemos como Corea del Norte, en donde se invita al Papa a visitar la capital norcoreana, Pyongyang, en el próximo año, en lo que es el marco de una visita pastoral que está ya agendada, que el Papa va a realizar a Japón. ¿Y cuál es la situación en Corea del Norte? Bueno, que no hay relaciones diplomáticas con el Vaticano, que el régimen es totalitario y ateo y que no hay libertad religiosa. O sea que es también esta invitación al Papa a visitar Pyongyang una sorpresa muy grande, porque no hay ningún contexto favorable para que una visita tenga lugar, a diferencia de lo que hemos visto en China, donde a partir de la reforma de Deng Xiaoping en los últimos 40 años ha habido un diálogo, ha habido una interacción pese a los obstáculos mencionados. Y así entonces, a modo de cierre, en cuanto a las conclusiones que puedo presentar tanto con respecto al avance con China como con respecto a la invitación de Corea del Norte, puedo decir, en lo referido a China, que el acuerdo logró avanzar en uno de los tres obstáculos existentes, pero resta ver si su implementación resulta exitosa, cómo se va a dar esto de la elección de los obispos, y también que aún están pendientes los otros dos obstáculos que son de suma importancia para China, porque esta cuestión del reconocimiento de Taiwán, digamos, se da en un contexto de una puja diplomática muy fuerte. China está buscando aislar al gobierno en Taiwán porque las actuales autoridades que llegaron al poder en el año 2016 levantan la bandera de la independencia de Taiwán. Si bien de hecho Taiwán es independiente desde hace 70 años, aún de iure
no se ha proclamado la independencia, en el sentido de que hay un núcleo dentro del partido gobernante, que también se refleja en la población, que desea de que directamente se establezca la República de Taiwán, no la República de China en Taiwán. Entonces, obviamente, en China eso es una amenaza a la unidad territorial, porque en China existe un gran temor sobre que, ante una eventual proclamación de la independencia taiwanesa, algo similar se dé con el Tíbet, con Xinjiang, con otras regiones donde también hay pueblos que buscan escindirse de la República Popular. Y luego está la segunda cuestión, que es esta de atentar contra la seguridad del Estado. Allá en China hay mucha preocupación sobre que la Iglesia Católica vaya más allá de la labor pastoral y abrace la militancia política. Entonces, en ese contexto es que se ve con preocupación la solución de los dos problemas pendientes. Entonces, ante el tema Taiwán, uno puede preguntarse, bueno, ¿estará dispuesto el Vaticano a romper relaciones diplomáticas con Taipei para establecerlas con la República Popular? ¿O se puede buscar una alternativa novedosa, como por ejemplo reconocer a los dos estados? Hasta el momento eso no existe en la comunidad internacional. La República Popular China exige que todo país que la reconozca corte relaciones con Taiwán. No se puede tener relaciones diplomáticas con los dos. Y luego, en lo que hace a la cuestión de la seguridad estatal, bueno, el otro interrogante, y por sobre todo con un papa jesuita y un papa como Francisco, la pregunta que surge es si realmente el Vaticano va a estar dispuesto a concentrarse estrictamente en la prédica religiosa, es decir, no va a influir en lo que hace a la cultura local y tampoco, digamos, tener lugar una injerencia en la política de China. Y en lo que hace a la cuestión de Corea del Norte, mi lectura es que aunque Kim Jong-un ya se haya reunido con Donald Trump y con el presidente de Corea del Sur, hasta qué punto hay garantías de que el Vaticano sacará algún rédito por acercarse a este gobierno totalitario de Pyongyang. A mí me parece que es más la búsqueda de parte del líder norcoreano de evidenciar ante el frente interno y la opinión pública internacional de que él es un líder respetado, de que él tiene estatura de estadista, pero en rigor de verdad la Iglesia Católica no obtendría nada, porque bueno, para empezar no hay Iglesia Católica en Corea del Norte, ni la hay clandestinamente. Así que bueno, eso sería por ahora la exposición y bueno, les agradezco mucho la atención y la invitación.